proyecto. Además, también, como todos los lunes, y es con lo que arrancamos a continuación, hemos invitado al programa a don José Antonio Galiani, del Centro Psicosanitario Galiani en República Argentina, para que nos traiga la sección La Psicología y tú. Una sección que, por cierto, empieza ya, porque no hay tiempo que perder. Hoy es día 8 y pasado mañana se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Es una celebración que, como digo, se hace el día 10 de octubre. Es una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental que se celebra en más de 100 países. Cada año esta organización propone un aspecto de la salud mental bajo la forma de lema, junto a unos contenidos sobre este tema. El lema elegido por votación popular para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental de este año, 2018, y que se celebra pasado mañana, es Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva. Don José Antonio Galiani, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Hola, Carolina. Bienvenido un día más. Un placer para mí siempre estar aquí. Un lunes más, una semana más, a la sección de la psicología que nos traen desde el Centro Psicosanitario Galiani. Bueno, pues pasado mañana, Día Mundial de la Salud Mental, y el lema, bueno, pues bastante sugerente ya de por sí en su título. Claro, este lema, Javi, va en consonancia con el que también marca la Federación Mundial para Salud Mental, que es jóvenes y salud mental en un mundo cambiante. Diríamos que ese sería uno de los contenidos, como dijiste antes, que el lema de Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva va para la celebración de este año. La verdad es que de lo que se trata es de concienciar a esa población adolescente, a esa población joven adulta, acerca de las dificultades que tienen en este mundo, como he dicho, tan cambiante, donde todo va a ritmo de vértigo. Va a ritmo de vértigo el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, va a ritmo de vértigo las múltiples posibilidades que tienen de ocio, de disfrute, en todos los sentidos, desde las más saludables a las menos saludables, las dificultades que hay, por ejemplo, en el acceso al mercado laboral. La cantidad de información también que reciben. Efectivamente, Carolina, cómo, diríamos que de lo que se trataría es de ver cómo podemos educar a esos adolescentes, a esos jóvenes adultos, para generar no una invulnerabilidad, porque evidentemente eso es imposible, pero sí una protección sobre lo que sería su salud mental, su salud emocional, a través de darles recursos, darles herramientas, en definitiva generar un conocimiento de cómo pueden autorregularse, autogestionarse y fluir en un mundo tan difícil como es el que hoy día se nos plantea. Bueno, vamos a empezar a desgranar un poquito el asunto en cuestión. Los jóvenes y la salud mental en un mundo, que tú lo has dicho en otras ocasiones, de transformación en el que nos encontramos, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta la cotidianidad, el momento que atravesamos? Pues mira, sobre todo que el uso cada vez mayor, ¿verdad?, de las tecnologías en línea, que sin duda aportan muchos beneficios, también generan muchas tensiones adicionales, es un elemento que todos los jóvenes y todos los adolescentes deben de aprender a manejar. Hoy día estamos conectados durante el día, durante la noche, a veces nuestros ritmos circadianos no son los más adecuados. Hay chavales con 16, 17, 18 años que están todo el día conectados con el móvil, se acuestan tarde, duermen mal, no completan los ciclos del sueño, y bueno, de una forma u otra todo este tipo de cuestiones van generando un desgaste, van generando una disposición negativa, ya sea en su vida laboral, en su vida social, en su estado de ánimo, en su estado emocional. Los jóvenes tienen que ser conscientes de que las nuevas tecnologías no pueden ser usadas de manera indiscriminada, porque además de la propia adicción que se crea, es que también se vive en un mundo virtual, un mundo que no es real. Y luego lo que ocurre, que cuando uno se topa con la realidad, pues vienen las frustraciones, vienen las angustias, vienen las inquietudes. Y este dato que voy a dar ahora me parece muy importante, y no lo digo en plan alarmista, pero el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años en nuestro país. Entonces, pues... Más que incluso accidentes de coche. Es la segunda causa de muerte, ya te digo. Tremendo. En definitiva, entonces es muy importante el hecho del que estamos hablando. La tercera, la depresión, por ejemplo, en cuanto al número de enfermedades que puede tener un adolescente, es la tercera enfermedad más epidemiológica en la adolescencia, la depresión.
En definitiva, es muy importante concienciar a los jóvenes de que por mucho que ellos se crean invulnerables a la vida, ¿verdad?, que uno con esa edad pues piensa o siente que esto no les va a suceder, pues sucede y está ahí. En eso tiene mucho que ver, ¿por qué no?, el uso nocivo del alcohol, de drogas ilícitas, que generan comportamientos peligrosos como prácticas sexuales de riesgo o conducción temeraria. Entonces, todo este tipo de cuestiones conforman un espectro de posibilidades psicopatológicas que no son banales. Esto por no hablar también de otra causa que está alcanzando, bueno, pues prácticamente un tinte casi de epidemia, que son los trastornos alimentarios entre fundamentalmente las jóvenes adolescentes. Entonces, todo este tipo de cuestiones que están presentes en el día a día no pueden pasar por alto a la hora de abordar la relación que tenemos con nuestros hijos y de cómo los medios de comunicación, cómo las instituciones y cómo los organismos públicos han de atender a este, a veces, drama que se genera con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Es muy importante la conexión que pueden tener, por ejemplo, los padres, que sí que echan cuentas a los hijos cuando le dicen me duele la barriga, me duele la cabeza, pero cuando realmente un problema así es, por ejemplo, la segunda causa de muerte entre los jóvenes, la salud mental me refiero, que no se le toma tanta importancia como debería, ¿no? Claro, porque uno se suele pensar que cuando es joven, pues uno no tiene ningún problema, ¿verdad? Porque tengo toda la vida por delante, generalmente tengo una magnífica salud, tengo una red social brutal en la mayoría de los casos, tengo unas ganas de ocio y de diversión muy importantes, estoy conectando o empezando al amor y a enamorarme. Bueno, ¿qué problema, no puede tener una persona cuando está en la flor de la vida, como se suele decir? Pero paradójicamente, este tipo de cuestiones provoca un sentimiento a veces de gran frustración porque no somos capaces de llegar a esos clichés, a esos estereotipos, a esos estándares, la mayoría de ellos absolutamente absurdos que hoy día en los medios de comunicación a veces nos pone por delante o las propias modas nos pone por delante, y que de una forma u otra va generando una pérdida de seguridad, una pérdida de confianza, una pérdida de autoestima, una especie como de alienación de la propia persona, cuando en realidad de una forma u otra tenemos aquí hoy día en nuestro país sobre todo una calidad de vida descomunal, a nada que prescindamos de ese tipo de clichés, de estereotipos y de a veces de estándares que son absolutamente inalcanzables, pero que nos lo ponen desde la publicidad y desde los medios de comunicación. ¿Cómo se puede empezar a prevenir esa enfermedad mental? Pues mira, en primer lugar, yo creo que es muy importante que lo hagamos desde la propia familia. Lo hemos hablado en multitud de ocasiones, pero la propia familia es un elemento fundamental a la hora de poder trabajarse en las relaciones padres-hijos en este tipo de adquirir resiliencia en respecto a nuestros jóvenes. No sé si sabéis lo que es el concepto de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Los jóvenes, como tienen, yo creo que desafortunadamente, y fíjate que digo desafortunadamente, tienen tan pocas adversidades a lo largo del día a día en su vida, porque lo tienen la mayoría, muchos de ellos, todo puesto por delante, pues se tienden a veces a parecerle que lo que la vida les pone, bueno, pues es dramático, ¿no? Cuando no es dramático, o forma parte de la vida. Esa resiliencia, ese hacer ver los padres a los hijos que las adversidades lo que hacen es curtirlos, las adversidades lo que hacen es, de una forma u otra también, adquirir una mayor capacidad de tolerancia a la frustración, esa resiliencia que no es más que hacerle ver a esos chavales que lo que está llevando a cabo, a lo que se está enfrentando forma parte de la vida, es un elemento esencial. En vez de, bueno, a veces querer quitarle lo que le corresponde en ese momento de crecimiento. No sé si me estoy explicando. En vez de hacerle ver que tienen una situación a la que hay que enfrentarse y que como consecuencia de ello tienen que poner en marcha recursos que hasta ahora no estaban poniendo, muchos padres quitan o quieren eliminar eso que al hijo le está suponiendo una barrera natural. Entonces, un primer factor serían hacer hijos resilientes, jóvenes que fueran capaces de sacar de la adversidad un provecho y que convirtieran las desgracias en gracias des. Ponerle y cambiar esa palabrita des, ponerla detrás de gracias. Cuando un joven, cuando un adolescente se enfrenta a la vida sabiendo que lo que le está dando en ese momento a la vida es imprescindible para su crecimiento, ya se encara de otra manera, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Desde las propias familias es un elemento esencial, Javi, para poder generar este tipo de menor permeabilidad de los trastornos mentales.
José Antonio, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta un adolescente? Pues mira, Carolina, lo decíamos antes un poco en la línea que acabamos de exponer. Bajo mi punto de vista, muchos de los adolescentes hoy día, de los adultos jóvenes, tienen un exceso de sobreprotección desde el núcleo materno y paterno. Esa sobreprotección, el que los padres asumen muchas tareas de sus hijos, estudian con ellos, le disculpan ante los profesores, intervienen antes de verle, entre comillas, sufrir las consecuencias de una mala decisión, organizan la vida familiar, etcétera, etcétera. Todo esto, haciéndoles creer que son los reyes de la casa, bueno, pues en muchos casos provocan personas inseguras, incapaces de tomar decisiones, de enfrentarse a las dificultades y contratiempos. En definitiva, no saben asumir las consecuencias de sus actos y eso no es un valor hoy día que sea un buen predictor de salud mental, sino todo lo contrario. Entonces, en primer lugar, yo entiendo que la falta de sobreprotección, es decir, el hecho de dejar la sobreprotección a un lado, sería un hecho fundamental a la hora de llevar adelante estas cuestiones. Por otro lado, también, y en consonancia con la anterior, Carolina, no saber poner límites. Una de las cuestiones más importantes que nos enfrentamos en la consulta el día a día con los adolescentes y los jóvenes adultos es la ausencia de límites. Los padres, en la mayoría de los casos, han perdido la batalla de cuáles son los criterios a la hora de uso del teléfono móvil, a la hora de incluso del consumo de alcohol, a la hora incluso de su necesaria responsabilidad a la hora de estudiar o algunos incluso de trabajar. La falta de límites, que en esas edades tiene una connotación extremadamente negativa para el adolescente y el joven adulto, sería otro elemento muy importante que los padres no debieran pasar por alto en estadios iniciales, con 3, con 4, con 5, con 6 y con 7 años con respecto a sus hijos. Esos dos conceptos, Carolina, bajo mi punto de vista, son quizás los conceptos más importantes a la hora de que se fije un padre en cuanto a la educación de sus hijos. Son los principales errores, por tanto, estos, ¿no? Los que podría cometer un padre. Sin duda ninguna. Y un psicólogo, ¿qué elaboraría con el adolescente? Se presenta en la consulta y ¿cuáles son las pautas a seguir? Bueno, en primer lugar, hacerle ver al adolescente que lo que le está ocurriendo forma parte de su desarrollo. Que no se raye. Exactamente, muy bien, Javi. Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, muchos adolescentes, pues, voy a usar tu argot, se rayan con sus cambios fisiológicos, piensan que antes con sus cambios de voz, se rayan, como tú dices, por ejemplo, con el hecho de que cambia la morfología de su cuerpo, cambian incluso la manera en cómo motóricamente algunos de ellos, ¿verdad?, se mueven por la vida, ¿no? Y ese tipo de cosas, bueno, pues parece, pero en ellos provoca gran inseguridad, gran autoestima, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que cada día nosotros fuéramos creciendo y un día pues y otro fuéramos cambiando, nos crearía gran inseguridad. Bueno, pues esto es lo que ocurre en plena adolescencia o en plena, adultez inicial, ¿no? Por otro lado, también aprender a establecer unas relaciones familiares que sean positivas. Esto me parece fundamental. En muchos casos, y hoy día donde hay un gran modelo de familia, no solamente existe la familia tradicional, sino existen modelos de familia desde todos los puntos de vista, estamos todavía en formación y en fase de procesar cómo es, por decirlo, la identidad de esos nuevos modelos familiares. Hay un desconocimiento por parte de los padres, de las madres, de los hijos, de cómo acomodarse a toda esa diversidad de modelos familiares. Ese concepto de trabajar los modelos familiares me parece un concepto fundamental cuando un psicólogo trabaja con un adolescente o con un joven adulto en la consulta. Otro tema, el tema casi diría yo estrella, las relaciones con los pares del propio sexo y con el sexo opuesto, ¿verdad? Eso es una cuestión fundamental. Muchos llegan porque no tienen esa ansiada fama o esa ansiada liderazgo dentro del grupo, o porque su chica o su chico pues ha sido, según dicen ellos, promiscuo, ¿no? Por no decir la palabra que muchas veces me corresponde, y se le quitan la gana de todo. También porque no, hoy día hay una diversidad también extrema en lo que es el tema de la identidad sexual y lo que vienen siendo también los gustos, ¿no?, con respecto al sexo en todos los sentidos, y hay mucha confusión. Los padres a veces no lo aceptan de buen grado, los niños y las niñas no saben ni siquiera qué es lo que le está ocurriendo. El tema de la identidad de género, el tema de todo lo que es la conciencia de la sexualidad es un tema fundamental y que genera un gran motivo de consulta, y quizás sea uno de los más importantes también por lo que los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes provocan o tienen problemas de salud mental importantes.
Afortunadamente, cada día vamos teniendo más información en este sentido, pero es un tema muy importante en esa línea. ¿Han notado en esa línea de la identidad sexual en adolescentes un crecimiento en los últimos años? Exponencial. Yo creo que la propia liberación en sí y la naturalidad que ya se le empieza a dar al tema es menos dramático, ¿no? De hecho, a la nueva generación se le llama generación Z. Uh-huh. A la hora de que todos estos niños que no saben qué identidad tienen o que tienen dudas. Es exponencial, es decir, nosotros tenemos un área en nuestro centro que trata justamente sobre esto, ¿no? Lo que es la identidad de género y orientación sexual. Y yo recuerdo que hace 20 o 25 años, eran contados, ¿no?, los casos que a lo mejor nos llegaban en ese sentido. Hoy día, pues te aseguro que todas las semanas es raro el chico o la chica o la persona que no entra en esa unidad, y además generando en la mayoría de los casos importantes conflictos tanto personales como familiares como sociofamiliares. Entonces yo creo que es uno de los temas más importantes a la hora de trabajar, sin duda ninguna. Y por último, y no menos importante tampoco, el hecho de la construcción de su identidad personal. Lo que hagamos desde los 15 hasta los 22 años va a marcar el resto de nuestra vida. Lo va a marcar en un sentido u otro, lo va a marcar probablemente a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de formación de formación social, a nivel familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero son 7 u 8 años que nos van a marcar los próximos 40 o 50 años de nuestra vida. De ahí que sea extremadamente importante el cómo se gestionen esos años, porque van a marcar la pauta de lo que va a ser el resto de nuestra vida, o para bien o para menos bien en esa línea. De ahí que dejar pasar el tiempo como un mero elemento de quitarme los problemas de encima es una solución, yo diría que como mínimo incompleta. Uh-huh. Suelo decir que el tiempo en sí mismo no hace nada, solo da la oportunidad para que se hagan las cosas. Y muchas veces los padres esperamos que sean el mero paso del tiempo el que oriente a nuestro hijo o nuestra hija, y muchas veces los adolescentes meten la cabeza debajo del ala esperando que ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y algunas veces ni ocurre lo primero ni ocurre lo segundo, ¿eh? El tiempo es para justamente llevar a cabo ese trabajo que se tiene que hacer. ¿Cuáles son las principales cualidades que tienen que tener los padres con sus hijos? Pues mira, Carolina, lo hemos dicho algunas veces en este programa y ahora creo que toca resaltarla. Muchas veces la adolescencia, el joven adulto, los 15, los 16, los 17, 18, son vividos por los padres con una intensa angustia porque representan o piensan que es como una amenaza a su autoridad, a su poder. Dejan atrás un poco todo lo que viene siendo mi niño, mi niña, ya son hombres y mujeres en muchos casos, ¿no? Entonces, el hecho de que no se ha vivido por los padres el crecimiento de sus hijos como una amenaza a la pérdida de una edad determinada de ellos, a la pérdida de unas determinadas costumbres, roles, etcétera, yo lo veo muy importante. Creo que es básico que los padres sientan que esto es una oportunidad de relacionarse con ellos de un modo diferente. Es una oportunidad también de crecer ellos, porque a medida que crecen los niños, crecen ellos, y crecen ellos en cuanto a su tolerancia o no tolerancia a determinadas cuestiones, en cuanto a la forma en cómo se comunican. Insisto, en primer lugar es no ver la adolescencia, no ver la juventud de su hijo o de su hija como una amenaza para los padres o para las madres, sino verlo como la oportunidad de relacionarse de un modo diferente. Otra cualidad muy importante, el sentido del humor. Los padres no suelen educar con sentido del humor, son a veces muy autoritarios, muy cascarrabia. Exactamente, muy gruñones, los padres y las madres. Yo conozco algunos padres que después de reñir 3 veces seguidas al niño dice: de verdad, es que yo no quiero estar todo el día riñéndole, pero es que me está obligando. Correcto, Javi, exactamente. Entonces, esa sensación constante de tensión, de crispación, de gruñonería, nos sorprenderíamos. Una vez hicieron un estudio, creo que lo dije no hace mucho, donde se vieron las interacciones entre los padres y los hijos, y eran cientos a lo largo del día de reprimendas, de órdenes, de instrucciones que los padres llevaban con respecto a sus hijos, ¿no? Y claro, eso es imposible de cumplirlo.
Entonces yo creo que el sentido del humor me parece un elemento clave, sobre todo en estas edades, ¿eh? Un sentido del humor a veces, ¿por qué no, verdad? Un pelín sarcástico, ¿por qué no? Así, con ese toquecito ácido, ¿no? Un toquecito, bueno, de sorna, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Yo creo que los adolescentes pillan bien ese tipo de cuestiones y además les confunde, los desubica, que a veces hay que sacarlo un poco de su posicionamiento, ¿no? Entonces, el sentido del humor me parece una característica muy importante. Otra característica, que esta no digo que sea fácil, pero sí es importante llevarla a cabo, es esa capacidad para soportar, y entiéndaseme bien las comillas que abro ahora, la provocación, ¿verdad?, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes adultos. Unos padres quizás inmovilistas y un pelín obsesivos con su labor de padres, pues pueden vivir muy mal esa gran astucia, ¿no?, y la capacidad de cuestionamiento que tienen los adolescentes y tienen los jóvenes adultos para con ellos. Y eso yo creo que hace que se rompa la comunicación y se rompe la necesaria corriente afectiva y emocional. Bueno, vamos a darle un poco de cuartelillo cuando hay que dárselo y no darle ninguno cuando no hay que dárselo, pero siempre la soga cogida corta no creo que sea lo mejor, ¿no? Yo, en esto me vaya a permitir un ejemplo, pero yo no tengo ahora mismo un animal de compañía, pero yo creo que cuando uno tiene animales de compañía también juega un poco este juego, ¿no?, en esa línea con él, ¿no? Hay veces que se tiene que poner serio cuando está y tal. Pues muchas veces educar a los niños no hay mucha diferencia, lo decía este hombre, que el educador de perros, ¿verdad? ¿Te acuerdas? César, sí, exactamente. César Millán, ¿no? César Millán. Yo lo veía y digo, pero si no hay ninguna diferencia entre lo que está haciendo este hombre y lo que cualquier padre o madre puede hacer con sus hijos. Al fin y al cabo, cuando educaba a los cachorritos de perro, tal igual, digo, es lo mismo, es muy, muy, muy parecido en muchas ocasiones. Y el tío consiguió unos resultados asombrosos siendo firme cuando tenía que ser firme, siendo flexible cuando tenía que ser flexible y prestando atención cuando tenía que prestar atención y no prestando ninguna atención cuando no tenía que prestarlo. Y la verdad me parecía descomunal la relación que había entre la forma de educar a esos cachorros, ¿verdad?, y también lo que son nuestros hijos. También pasa, creo, puede ser un poco de psicólogo, pero lo que me da la experiencia de haber sido criado por unos padres maravillosos, muchas veces también puede ser que esa doble forma de educar, la firmeza cuando se necesita y la flexibilidad cuando se necesita también, algunas veces los padres se lo dividen entre ellos y uno es el flexible y el otro es el autoritario. Bueno, a ver, y no sé si es lo mejor. ¿Quién puede entrar, ¿no? ¿Qué psicólogo ni qué profesional puede entrar en la distribución de roles dentro de una familia? Es complicado, ¿no? Lo importante es que sea como fuere, haya una complementariedad, aunque sea fragmentada, pero que haya una complementariedad, que no jueguen los dos ni el mismo papel ni en un sentido ni en otro, ¿no? Siempre, desde el aspecto de la psicología, se suele decir lo mismo, ¿no? Una de las recetas para educar es suavidad en las formas y firmeza en el fondo, ¿eh? Esto es como sostener una pastilla de jabón. No sé si alguno habéis probado a sostener una pastilla de jabón en vuestras manos, ¿no? Si aprieto muy fuerte, la pastilla sale disparada. Si la pongo muy débil entre mis manos, se me cae y no soy capaz de lavármela. Una presión firme pero consistente hace que esa pastilla vaya manejándose dentro de la mano. Me gustan los ejemplos esos. Que es igual. Mira, esto que voy a decir evidentemente no deja de ser un simplismo, pero podríamos decir que quien sabe lavarse las manos con una pastilla de jabón sabe educar. Pero con una pastilla de jabón. Yo que como uso gel. Así ahora nos educamos bien. Bueno, pues yo invitaría a los padres que nos están escuchando que pusieran una pastilla de jabón y vieran que en su casa, en su cuarto de baño, y que se lavaran todos los días las manos con una pastilla de jabón y vieran cómo es el manejo que tiene de esa pastilla. Verá cómo tiene que apretar cuando tiene que apretar, cómo tiene que soltar cuando tiene que soltar, y se darán cuenta que en la educación con un hijo esto es una regla absolutamente de oro a llevarlo a cabo, ¿eh? Sí, en esa educación es importante, nos lo estaba diciendo, la comunicación. ¿Algún consejo, alguna recomendación para que la comunicación sea lo más fluida y lo más positiva posible entre padres e hijos? El hablar de soluciones, Javi. Siempre se habla de problemas, pero nunca se habla de soluciones. O sea, veo pocos padres que digan, bueno, vamos a ver, mira, esto tenemos que solucionarlo. Tenemos que solucionarlo. Así que vamos entre los dos a solucionar este tema, porque esto tiene que ser así, así y así. Entonces te rogaría que trabajaras conmigo para ver cómo llegamos a ese tema. Si quieres discutimos también el así, así y así.
Pero bueno, ahí pues va a ser difícil que haya discrepancias, porque si te digo que esto es así, 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 es por la experiencia que tengo y por lo que te estoy diciendo que es lo mejor, o porque es lo que entiendo que son las normas de esta casa. Pero llevar a cabo de cómo generar soluciones es muy importante. Los padres suelen hablar de los problemas, pero no hablan de las soluciones. Otra cuestión importante a la hora de relacionarse con los hijos desde un punto de vista comunicativo, que se escuche al adolescente, Javi. Que se les escuche. Generalmente no se les suele escuchar. Los padres hoy día, en el ritmo de vida que tienen, etcétera, no suelen escuchar a sus hijos. Realmente escuchen, por favor, porque a lo mejor lo que le tienen que decir es una tontería, pero hay que escucharlo. Siempre, no 14 veces, ya te he escuchado, ya lo he entendido y tal, ¿no? Otra cuestión, mirar a los hijos cuando están hablando. ¿Conocéis muchos padres que miren a sus hijos a los ojos cuando le están hablando? Generalmente le hablan de un cuarto a otro, o le hablan cuando el niño está jugando a la Play, o le hablan, pero no lo miran a la cara, no generan un espacio de comunicación donde haya una atención focalizada tanto a los ojos como a los oídos de lo que se está diciendo, de lo que se está expresando. Entonces, el hecho de escuchar y el hecho de mirar a los ojos me parece muy importante cuando se estén hablando. Cuidar el tono de voz, muy importante. Muchos padres lo hacen con un enfado brutal y al perder la forma, y los hijos son muy habilidosos, se fijan en la forma y pierden de fondo lo que es realmente importante, que es el mensaje. Y también, ¿por qué no? El hecho de que hoy día, que hay muchas maneras, a lo mejor cuando nuestro hijo adolescente pues vemos que de una forma directa, por lo que sea, presenta mayores dificultades, pues hoy día hay muchas formas de comunicarse, mediante un escrito que se le deja en su cuarto por la noche, mediante en su WhatsApp personal, pues mandarle también algún tipo de expresividad, ¿no? Emocional, que muchas veces los padres no suelen hacerlo, les cuesta o le dan corte en la cara, ¿no? Pues hacerlo a lo mejor a través de esa línea. Entonces, es muy importante que si los padres no se sienten cómodos discutiendo ciertos asuntos cara a cara, puedan escribirle a sus hijos o a sus hijas una carta, un WhatsApp, un email, cosas que hoy día, ¿no? ¿Verdad? También hay muchas formas de expresarlo. Eso me parece muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por último, José Antonio, ¿qué recomendaciones le damos a los padres para que eduquen y convivan con un hijo adolescente? Pues mira, en la línea de lo que estábamos hablando al principio, de crear resiliencia, de crear capacidad en los hijos para mejorar y para que se den cuenta de que no se acaba el mundo porque hayan terminado con su pareja, no se acaba el mundo porque el examen no les haya ido como quería, no se acaba el mundo porque de una forma u otra no consigan haber hecho tal o cual cuestión que querían. Es muy importante que se diviertan juntos. No sé, hoy día se está perdiendo un poco el hecho de que los padres y los hijos se diviertan, porque como los juegos son todos tan virtuales, ¿verdad? El hijo juega de forma individual, a la Play, al ordenador, etcétera. El hecho de actividades al aire libre o, sin embargo, actividades, aunque sean virtuales, pero que sean juntos, me parece muy importante que se tenga en cuenta. Esa sería una cuestión. Otra, el hecho de ofrecer opciones cuando sea posible. Los padres deben de dar al joven adulto, al adolescente, ciertas opciones acerca de las cosas que hace. Se pueden negociar compromisos cuando sea negociable. Cuando no sea negociable, evidentemente no podemos generar ese tipo de cuestiones, ¿no? Nunca hacer por tu hijo lo que pueda hacer él por sí mismo. Esa manía de querer hacer por nuestros hijos lo que ellos pueden hacer. Ya lo decía, lo digo muchas veces este refrán, ya lo decía Confucio, educa a tus hijos con un poquito de hambre y con un poquito de frío. Lo he dicho 1000 veces y eso sigo repitiéndolo de una forma u otra. Asumir buenas intenciones, Carolina. Un mensaje podría ser, por ejemplo, decirle a nuestro hijo pues que yo sé que tú realmente quieres aprobar los exámenes, sé que es difícil para ti y espero poder ayudarte a ello. Vamos a ver qué tipo de soluciones podemos ponerle para que esto pueda ser una realidad. Asumir buenas intenciones, no decir, es que este es un flojo, es que este es un vago, es que es un perro, es que no hace nada. Yo cuando escucho a los padres decirle eso a los hijos, de verdad... Sobre todo porque después los hijos también se agarran a eso como un clavo ahí. Hombre, claro, eso es lo que se llama, crean un rol, claro. Un rol con respecto a ellos mismos y dice, bueno, pues si mi padre dice o mi madre que yo soy un flojo, pues yo ¿cómo voy a hacer eso? No sé, de Javi de eso no puedo dar un máster. No nos llega el programa de hoy. No, tú me has dicho que alguna vez la habías vivido claro, así, claro, ¿no? Claro. No, sí, pero bueno, siempre se recuerda con... Mis padres también han aguantado mucho conmigo, ¿eh? Todo se ha recordado. Claro, y entonces pues
uno como tiene esa imagen, ¿verdad? Claro. Con Carolina seguro que no ha sido así. No, Carolina era de las buenas aquí en casa, ¿no? Carolina le habrá dicho, hija, no estudie más, levántate un poquito, Claro. date una vueltecita. Eso no me lo decían. Vaya a los 9 y los 10. No tenían ocasión de decírmelo. No saque más 9, Carolina, que ya no nos quedan más regalos, ¿no? Bueno, es muy importante, ¿no? Y sobre todo, me gustaría en 2 minutos, porque lo he traído, además me lo he traído por escrito para que no se me olvide expresarlo. He traído una carta que un adolescente, que un joven adulto le escribiría a sus padres, si realmente, bueno, pues pudiera expresarles con coherencia y con congruencia lo que están sintiendo, ¿no? Y te lo digo en 1 minuto nada más. Dice: cuando te pido, papá o mamá, que me escuche y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te he pedido. Cuando te pido, papá o mamá, que me escuche y tú empiezas a decirme que no tendría que sentirme así, no estás respetando mis sentimientos. Cuando te pido, papá, mamá, que me escuche y tú sientes el deber de hacer algo para resolver mi problema, no respondes a mis necesidades. Cuando tú haces por mí lo que yo podría hacer y no necesito, no haces más que contribuir a mi inseguridad. Pero cuando aceptas simplemente que lo que siento me pertenece, aunque sea irracional, entonces no tengo que intentar hacerlo entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Escuchadme, por favor. Todo lo que pido es que me escuchéis, no que habléis o que me hagáis, solo que me escuchéis. Aconsejar es fácil, pero yo no soy un incapaz. Quizá esté desanimado o en una situación difícil, pero no soy un inútil. Eso yo creo que es lo que unos padres deberían de escuchar de su hijo adolescente o de su hijo joven adulto, ¿no? Y al fin y al cabo... Es difícil, ¿eh? Por parte de es difícil unos padres escuchar el problema de su hijo y no caer en alguno de estas denuncias, ¿no? Que este chico hipotético hace en esta carta. No caer en intentar resolverle el problema, no caer en preocuparse también por él, ¿no? En hacer suyo ese problema también. Yo creo, Javi, que sobre todo es difícil cuando uno no sabe qué es ser padre o qué es ser madre. Cuando piensa que ser padre o ser madre es sustituir a su hijo, entonces esto es muy difícil. Pero cuando uno es padre o madre y lo que ha de pensar es que lo que tiene que contribuir es a la independencia, a la autonomía, a la autogestión y, en definitiva, al crecimiento de su hijo, ya no es tan difícil, o es un poco menos difícil. El problema es que hoy día los padres y las madres quieren vivir su vida a través de la vida de sus hijos en muchas ocasiones y piensan que los problemas que tienen sus hijos lo que les sirven es para dañar su salud mental, cuando a veces es todo lo contrario. Lo que les sirve es para poder, como he dicho antes, hacerse resilientes, generar de las adversidades virtudes y darse cuenta de que esa situación tiene que aprender a resolverla por sí mismo. Entonces, es difícil, repito, Javi, si uno no tiene claro en qué consiste ser padre o ser madre. Creo que lo he dicho en algunos programas, que se hizo un estudio en un hospital cuando los padres y las madres eran primerizos y tenían su primer hijo, y se les pasó un cuestionario de que cuáles eran, según ellos en este momento, la prioridad que tenían como padre o madre. Y la mayoría contestaban con, bueno, pues que mis hijos sean buenas personas, que sean hombres y mujeres de provecho, que digan siempre la verdad, que sean honestos, tal. Pero muy pocos padres expresaban que lo que más importante era para la educación con sus hijos es que fueran independientes, autónomos, que se autogestionasen. Hombre, muy chico para eso. ¿Cómo? El objetivo me refiero. Sí. ¿Cuál es el objetivo que ellos tenían o que ellos creían que como padres deberían de tener en sus objetivos educativos, repito, con respecto a sus hijos? No digo ahora, digo a lo largo de su vida. Y contestaban cosas morales, cosas éticas, claro, cosas... Yo pensaba, si yo pensara eso, digo, que sea feliz. Que sea feliz, claro. Pero la felicidad, claro, proviene de la capacidad primero de la autonomía, de la independencia y del sentimiento de seguridad y de confianza, ¿no? Sí. ¿O de dónde viene la felicidad? ¿Qué proviene? ¿De la inseguridad? ¿De la baja autoestima? ¡Qué tontería! Entonces, si uno contribuye a la seguridad, a la confianza, a la autoestima de su hijo, le está dando herramientas para ser feliz. Que dicho de antemano, la felicidad es un término humano, no lo tiene la vida. Sí. Eso de la felicidad es un término que los seres humanos hemos creado para dárselo a la vida. Y es tan diferente... Pero la vida no lo tiene, es tan diferente en una persona que en otra, ¿verdad? Te encuentras a alguien... Y en diferentes momentos incluso de sin tu vida. Nada, y es feliz, y hay otros infelices con todo. Es que yo creo que los que tenemos la suerte o nos gusta viajar por el mundo y vemos a niños de todas las culturas,
observamos que los bienes materiales no son un predictor de salud mental en muchos casos. Yo no he visto más niños felices que en África, cuando estuve en Kenia, no lo he visto, niños contentos que tú, es curioso porque uno los miras como con un sentimiento de casi compadecimiento y ellos te miran a ti como diciendo, bueno, ¿qué me estás mirando, no? O sea, te mantienen la mirada y cuando te esbozan una sonrisa manteniéndote la mirada, tú dices, pues esto no debe ser así, yo no debo estar acertado en lo que estoy pensando porque este chico o esta chica seguramente no tiene esos sentimientos que yo me creo que tiene, porque en este momento, bueno, no tenga unos botines de último modelo o no tenga una camiseta o no tenga X cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que si saliéramos un poquito de nuestro micromundo y recorriéramos un poquito más la sociedad, pues nos daríamos cuenta que los bienes materiales y todo lo que nos parece fundamental para que nuestros hijos se sientan bien no son más que estereotipos que marcan las modas pasajeras del momento y no es la esencia. La esencia va más allá. La esencia es la capacidad de saber resolver situaciones. La esencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. La esencia es la capacidad de ser paciente. Eso es lo que realmente es un predictor de fluir, que no de felicidad. El verbo fluir se adapta más a la vida. El otro es un término que no se va, no tiene consonancia con la vida. Bueno, pues creo que ha sido una sección algo más de media hora incluso, que hemos estado hablando con motivo del Día Mundial que se celebra pasado mañana, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Y empezaba dándonos un dato espeluznante, que desgraciadamente por esas enfermedades mentales se pierden muchas vidas. Y Cierto. bueno, es un tema que hay que darle la importancia que se merece. Y por eso hoy la sección iba orientada a esa salud mental. Y para terminar con menos acritud, ¿verdad? Vamos a, como siempre me gusta decir esta frase, ¿no? Que a ver si cuando nuestros hijos tengan 22, 23, 24 años y ya sean prácticamente un adulto, pues decía esta frase de Mark Twain, ¿no? Que decía, cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que no podía soportarle. Pero cuando cumplí los 21, me parecía increíble lo mucho que mi padre había aprendido en 7 años. Pues esperemos que nuestros hijos sean capaces de expresar la educación que le hemos dado justamente de esta manera. Fantástico, fantástico. José Antonio Galiani, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. A partir de la semana que viene empezamos a las 6 de la tarde, en la segunda hora. Sí, yo te lo agradezco que empecemos de 6 a 7. Vale, sí. Después del boletín de las 6 de la tarde empezaremos a partir de la semana que viene, un poquito más tarde, pero seguirá siendo los lunes, este arranque de semana desde el punto de vista de la psicología. Gracias, José Antonio. Gracias, Carolina. Gracias, Javi. Desde el Centro Psicosanitario Galiani, a partir de la semana que viene a las 6 y pocos minutos. Estamos en directo.